Bien, hermanos, abramos la Biblia en Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, y siguiendo con el estudio expositivo de Lucas, vamos a los versículos 27 al 40 de Lucas 20. Lucas 20, 27 hasta el 40, y vamos a leer juntos esta palabra del Señor. ¿Ya están todos preparados? ¿Sí? Una recomendación es que con sus Biblias estén atentos buscando para que así no se duerman y estén activos. Vamos a leer la palabra de Dios, versículos 27 al 40. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Hemos acabado de leer la palabra de Dios, y que el Señor añada bendición por haberla leído. Este será entonces el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo. La predicación la he titulado, o lleva por título, La realidad de la resurrección. La realidad de la resurrección. El pasaje que acabamos de leer está presentado en 2 escenas, porque es una narrativa. Está presentado en 2 escenas. En la primera escena podemos ver cómo los saduceos intentan ridiculizar las enseñanzas de Jesús con una pregunta argumentativa en contra de la resurrección de los muertos. Y en la segunda escena podemos ver cómo Jesús responde la pregunta argumentativa con asombrosa sabiduría, venciendo así a sus enemigos. De tal manera que el pasaje está dividido, en primer lugar, entre los versículos 27 al 33, que es la primera escena, y en segundo lugar, entre los versículos 33 al 40, que es la segunda escena. Entonces vamos a ver una por una las 2 escenas presentadas en el texto sagrado. En la primera escena podemos ver cómo los saduceos intentan ridiculizar las enseñanzas de Jesús con una pregunta argumentativa en contra de la resurrección. Leamos el texto sagrado, versículos 27 al 33, para tener un claro entendimiento de lo que vamos a estudiar. Dice los versículos 27 al 33:
Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Hasta ahí. En primer lugar, miremos qué es una pregunta argumentativa. Porque ellos vinieron a Jesús para tentarlo y para ridiculizar sus enseñanzas con una pregunta argumentativa. ¿Qué es una pregunta argumentativa? Es una pregunta que antes de hacer la pregunta, valga la redundancia, es una pregunta que antes de hacer la pregunta expresa unos argumentos para demandar una respuesta lógica a lo que quiere preguntar. Esto indica que la persona interrogada debe tener un alto conocimiento, o si no, será corchado o avergonzado. Y eso era lo que querían hacer los saduceos con Cristo. Si ustedes notan el texto que leímos, notarán que la pregunta solo la encontramos en el verso 33. De ahí para arriba fueron argumentos para poder lanzar la pregunta. Noten lo que dice el verso 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Solo hasta el verso 33 está la pregunta, pero en los versículos anteriores se dio un argumento contundente para lanzar la pregunta y demandar una respuesta lógica, y de tal manera que si él no la respondía, quedaba avergonzado con la pregunta que le hacían. Y entonces corchaban al Señor Jesús con la pregunta que le estaban haciendo. ¿Me hice entender? Entonces, eso es una pregunta argumentativa. Verso 27. Después de haber visto que es una pregunta argumentativa, ahora vamos a estudiar el texto. Verso 27 dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. ¿Quiénes eran los saduceos y qué creían? Porque esos fueron los que llegaron ante el Señor Jesús en el templo, ante la multitud, para preguntarle. Entonces vamos a ver quiénes eran los saduceos y qué creían. Los saduceos era un grupo de judíos religioso compuesto por gente adinerada, la mayoría de ellos perteneciente a la estirpe sacerdotal y a la aristocracia judía, y partidarios del gobierno romano. Entonces era un grupo no muy grande, gente adinerada que pertenecían a la estirpe de los sacerdotes judíos y a la aristocracia judía. Eran hombres de renombre y de plata, y ellos apoyaban el gobierno romano, porque como ellos tenían plata, les convenía tener al gobierno de su lado y no en contra. Ellos decían creer en la ley de Moisés, pero influenciados por el materialismo y la filosofía griega, negaban la resurrección de los muertos, negaban la existencia de los ángeles y la existencia de los espíritus. En otras palabras, ellos no creían que había resurrección de muertos, ellos no creían que habían ángeles celestiales ni demonios, y tampoco creían que el alma después de la muerte
siguiera existiendo, sino que el hombre cuando moría dejaba de existir porque no tenía espíritu. Veamos entonces esto, para que no sean mis palabras, sino la misma Biblia la que nos lo enseñe. Vamos a Hechos, sin perder Lucas, capítulo 23. Hechos 23, versos 6 hasta el 8. Y allí se nos describe quiénes eran los fariseos y qué creían. Porque no son mis argumentos, sino los argumentos de la palabra de Dios. Hechos 23, versículos 6 hasta el 8. No pierdan el pasaje de Lucas. Dice así la palabra de Dios, Hechos 23, 6 al 8. ¿Están ahí? Dice así: entonces Pablo, notando que una parte era ¿de qué? De saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay ¿qué? Resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que cuando Pablo estaba siendo juzgado ante esa asamblea, habían fariseos y habían saduceos, ambos religiosos pero con creencias opuestas. A diferencia de los fariseos, o contrario a los saduceos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en la existencia de los ángeles y creían en los espíritus, que el hombre tiene espíritu. Mientras que los saduceos no creían que hubiese resurrección de muertos, ni que hubiera ángeles, ni que hubiera espíritus. Por lo tanto, era una religión totalmente materialista. Bien, regresemos a Lucas, después de haber visto esta cita que nos corrobora lo que venimos estudiando. Regresemos a Lucas. Entonces, nos dice el texto en el versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Entonces, esta clase de personas fue la que vino al Señor Jesús a hacerle la pregunta argumentativa. ¿Cómo se llama la pregunta? Argumentativa, para negar las enseñanzas de Jesús acerca de la resurrección y reafirmar ellos sus creencias. Esa fue la clase de personas que estaban interrogando a Jesús. Veamos entonces la pregunta. Dice el texto: vinieron a él diciendo, maestro. ¿Cómo lo llaman? Maestro, con respeto vienen. Moisés nos escribió. Eso nos indica que ellos creían en la ley de Moisés. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esta pregunta que ellos le van a lanzar, o que le lanzaron, está basada en la ley del liberato que Dios ordenó por mandato de Moisés. En Deuteronomio podemos encontrar en el capítulo 25, no lo busquen, yo lo leo, dice versículos 5 y 6, dijo Dios a Moisés: cuando hermanos habitaren juntos y muriese alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella su parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, esta pregunta que le van a lanzar está basada en esa ley que Moisés dio en el Antiguo Testamento. Es una pregunta que no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos. Pero ellos
la acomodan de manera tal para hacer ver esa pregunta como algo improbable, con esa pregunta hacer ver la resurrección como algo improbable y ridículo delante de todos. Y entonces toman un ejemplo del Antiguo Testamento, pero lo exageran y prácticamente lo inventan. Y dicen, ese ejemplo de 7 hermanos, de los cuales el primero toma esposa, el cual murió y no tuvo descendencia con la esposa. Y entonces, como la ley dice que el hermano debe tomarla, entonces luego, según la ley, el segundo hermano se casa con ella, con la viuda, pero también muere ese hermano y tampoco deja descendencia. Y así pasa con el tercero, y así con el cuarto, así con el quinto, así con el sexto y así con el séptimo de los hermanos. O sea que ellos exageran la cosa, todo con un propósito, para que al final Jesucristo no tuviese argumentos cómo contestar. ¿De cuál de ellos, de cuál de los 7, maestro, cuando resuciten, será esposa, ya que todos los 7 la tuvieron por esposa? ¿De cuál de ellos será esposa, maestro? Todo este argumento de los 7 hermanos que mueren sin dejar descendencia, porque la esposa dice que también muere al final, todo este argumento de la pregunta con una cita bíblica tenía el propósito de acorralar al Señor Jesús para que no pudiera defenderse, para que no pudiera defender ni aprobar la doctrina de la resurrección y ridiculizar públicamente al Señor Jesús con lo que ellos le estaban preguntando. Es lamentable ver cómo personas toman textos de las Sagradas Escrituras para argumentar o para enseñar una mentira, tal como hizo Satanás cuando tentó al Señor Jesucristo, que citó las Escrituras, ¿se acuerdan? Para tratar de hacerlo caer en tentación. Entonces, con este argumento, ellos están afirmando que si la resurrección existiera, que si fuera verdad que la resurrección existiera, Moisés no hubiera mandado esta ley que está en el Pentateuco, porque sería inmoral que una mujer al resucitar tuviera 7 hermanos como maridos, ya que todos la tuvieron por esposa antes de la resurrección y por consiguiente todos tendrían los mismos derechos sobre ella después de la resurrección. En otras palabras, con este argumento aparentemente bíblico, pero mañoso, los saduceos creyeron que tenían a Jesús en sus manos y al fin lo avergonzarían y lo desprestigiarían públicamente, porque ese era el deseo de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos: ridiculizar a Jesús para que la gente no lo siguiera más. ¿Cómo es posible, maestro, que si la resurrección existiera, en el caso de que una mujer muera, habiendo tenido a 7 hermanos por esposo, ¿con cuál de ellos va a vivir en la resurrección, en la eternidad, cuando ella resucite? Eso es inmoral, sería contrario a las mismas normas de Dios. Así ellos interpretaban y miraban esa ley para desprestigiar la enseñanza de la resurrección. Podemos suponer, hermanos, que los saduceos, con este argumento, ya se habían burlado de los fariseos, y tal vez los fariseos no habían podido refutarles aquella argumentación que ellos hacían en contra de la resurrección. Porque los fariseos, al final, ustedes se dan cuenta, cuando Cristo les responde, ellos dicen: bien has contestado, maestro, como felices de que no se hubiese dejado engatusar ni ganar de los saduceos. Entonces esto nos lleva a la segunda escena del pasaje.
Y es que en la segunda escena podemos ver cómo Jesús responde la pregunta argumentativa con asombrosa sabiduría, venciendo así a sus enemigos, en este caso los saduceos. Leamos los versículos 34 al 40. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. ¿Sí ve que se alegraron los fariseos? Ahí sí le hicieron barra al Señor Jesús cuando después en otras ocasiones querían hacerlo caer. Bien ha respondido, maestro. Y no osaron preguntarle nada más. Amén. La respuesta que nuestro Señor Jesús da a los saduceos es maravillosa porque nos muestra tres cosas acerca de la asombrosa sabiduría del Señor Jesús. En primer lugar, Jesús muestra su asombrosa sabiduría al responder por su absoluto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando responde el Señor Jesús, muestra un absoluto conocimiento de las Sagradas Escrituras y del poder de Dios. Cristo conocía perfectamente las Escrituras y acusa a los saduceos de ignorantes de las mismas. Para esto entonces tenemos que recurrir al pasaje paralelo de este mismo tema, que se encuentra en Mateo 22, 28. Mateo 22, 28. Vaya conmigo allá, por favor. Mateo 22, 28 al 29. ¿Cómo les había dicho? ¿Está bien? Mateo 22, 28 al 29. Es el mismo pasaje, pero que está en Mateo y que también se encuentra en Marcos. Pero vamos a tomar el de Mateo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando ¿qué cosas? Las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Entonces, valiéndonos de esta revelación que en Lucas no se encuentra, pero que se encuentra en Mateo, podemos argumentar y podemos decir, en primer lugar, que Jesús mostró su maravillosa sabiduría y el poder de Dios en el conocimiento absoluto que Él tiene de las Escrituras. Y Él reprende en su pregunta a los saduceos y les dice: ustedes me dicen esas cosas porque ignoran las Escrituras, son ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios. En cambio, implícitamente les está diciendo: yo sí tengo el conocimiento absoluto de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, el problema de los saduceos en su interpretación era que eran ¿qué? Ignorantes del conocimiento de la palabra de Dios. Eran ignorantes en cuanto a la resurrección de los muertos porque no conocían las Sagradas Escrituras y por ende no conocían el poder de Dios.
Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de la resurrección de los muertos. Y si nosotros tenemos dudas de que alguien puede resucitar, es porque ignoramos también lo que las Escrituras dicen acerca del poder de Dios. Porque las Escrituras nos muestran que Dios es capaz de hacer cualquier cosa porque Él es omnipotente, todo lo puede. Las primeras páginas de la Biblia nos muestran que este universo y las 100,000 billones de galaxias que existen, Dios las creó con el poder de su palabra. Que usted y yo existimos por su poder y que todo lo que vemos y podemos apreciar tan hermoso y majestuoso existe por el poder de Dios. Y eso solamente lo podemos deducir del conocimiento de las Sagradas Escrituras. O sea que los saduceos eran ignorantes de la resurrección de los muertos y no creían en ella porque ignoraban lo que las mismas Escrituras dicen acerca de la resurrección y del poder de Dios. ¿Sí o no? Por eso el estudio de las Sagradas Escrituras es tan esencial, mis hermanos, porque nos saca de la ignorancia espiritual y nos hace entender el poder de Dios y creer en la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Por eso es que Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Es necesario escudriñar las Escrituras para no ser ignorantes acerca de las doctrinas de la esperanza que Cristo nos ofrece. En segundo lugar, el pasaje en el cual Cristo responde a los saduceos nos muestra su asombrosa sabiduría al responder, porque Él tiene el conocimiento absoluto de las cosas que no han sido aún reveladas en las Escrituras. Él no solamente tiene el conocimiento de lo que ya está revelado en las Escrituras, sino que tiene un conocimiento absoluto de las cosas que aún no han sido reveladas. Versículos 34 y 35 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento. Eso es lo que hacemos todos en este mundo, ¿cierto? La gran mayoría se casa y se da en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Hermanos, hasta entonces, hasta ese momento que Cristo habla, nada se había dicho en las Escrituras si el hombre de la nueva creación tendría esposa o no en la otra vida. Jesús aquí trae una nueva revelación y afirma contundentemente que el hombre de la nueva creación, es decir, cuando resucite y obtenga un cuerpo glorioso e inmortal, no tendrá esposa en la nueva creación. Lo que Cristo nos está diciendo es que el matrimonio es algo para este tiempo, pero en el nuevo orden de cosas, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, desaparecerá, porque ya no habrá muerte y seremos inmortales como los ángeles de Dios. Allí, en el nuevo orden de cosas, no habrá necesidad de reproducción, porque ya la gente no muere y el número, óiganlo bien, y el número de los escogidos se ha completado, el cual es una multitud que dice la Biblia que ninguno puede contar, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Una multitud de redimidos de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua estarán en el cielo, alabando y glorificando a Dios, porque ya está completado,
para que por la eternidad y por la eternidad le alaben y le honren y le glorifiquen. Por eso escuchen lo que dice: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Seremos qué después de que recibiremos el cuerpo? Inmortales. Ya no pueden más morir, pues son iguales ¿a quiénes? A los ángeles, no en la corporeidad, porque los ángeles son espíritus y no tienen cuerpo, sino en lo eterno, que no podemos más morir, y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Entonces, hermanos, allí en el nuevo orden de cosas no habrán matrimonios. No habrán matrimonios. En el cielo no habrá matrimonios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque solo existirá el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Nosotros no podemos entender eso, pero es una nueva revelación que hasta entonces, hasta ese día que Cristo la dijo, no se había escrito de ella nada. Por eso la sabiduría que Dios muestra al contestarle la pregunta argumentativa a los saduceos, nos muestra que Jesucristo no solo conoce lo que está escrito, sino lo que no está escrito. ¿Me hago entender? Eso lo pone a Él en el plano y en el lugar de Dios, porque Cristo es Dios y Él es el que creó junto con el Padre y determinó el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Por eso nuestro Cristo es glorioso, porque conoce lo que está escrito y aún lo que no está escrito y que no se ha revelado a los hombres, y a Él lo quiere revelar a quien Él quiere. Y en tercer lugar, hermanos, Jesús no solo muestra su sabiduría al conocer lo que está escrito y lo que no está revelado, sino que en lo que está escrito, óiganlo bien, sino que en lo que está escrito, Él puede ver e interpretar lo que nosotros nunca podríamos ver e interpretar de lo que está escrito. Entonces son tres cosas que nos muestran la sabiduría de Dios, de Jesucristo al contestar. Conoce lo que está escrito, conoce lo que no está escrito y tiene una asombrosa sabiduría para poder ver e interpretar lo que está escrito que usted y yo no podríamos ver y que solo Él puede ver cuando escudriñamos las Escrituras. Notemos por qué lo digo. Noten lo que dice el Señor, versos 37 y 38. Pero en cuanto, Él les está hablando de la nueva revelación de que ya no van a haber matrimonios en el cielo, sino que seremos inmortales como los ángeles. Dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Aleluya. Dice Jesús que en cuanto a que los muertos han de resucitar, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Hermanos, si usted en sus 5 sentidos le hacen una pregunta sobre la resurrección de los muertos, ¿a usted no se le ocurre ir a ese pasaje para hablar de la resurrección de los muertos? ¿O sí? Solo Cristo puede ver lo que está escrito y ir más allá para sacar las enseñanzas de lo que está escrito que nosotros no podríamos ver si lo miráramos con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos humanos. ¿A quién se le ocurriría ir a ese pasaje
para defender la doctrina de la resurrección. Yo me iría a 1 Corintios 15, ¿sí? A Juan 6, pero nunca se me ocurriría ir a ese pasaje para defender la doctrina de la resurrección de los muertos. Pero Cristo va allí y allí nos muestra que la resurrección de entre los muertos existe. Y como los saduceos vinieron a él citándole a Moisés, él también les cita a Moisés. Entonces, bueno, ¿Moisés se contradice o qué? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que les está diciendo, ¿cierto? Si Moisés dice esto, ustedes dicen esto, y por eso argumentan que no hay resurrección de muertos, Moisés sí está afirmando y está enseñando que hay resurrección de muertos. Noten lo que dice el verso 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. ¿Sí notan? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés enseña la resurrección, les dice Cristo, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Esto quiere decir que aunque sus cuerpos estaban en el polvo, los cuerpos ¿de quién? De Abraham, de Jacob y de Isaac. Que aunque sus cuerpos estaban en el polvo, que aunque habían muerto, sus almas estaban vivas y estaban en la presencia de Dios. Y un día sus almas con sus cuerpos resucitarían al nuevo orden de cosas para ser el Dios de los resucitados por la eternidad. Implícitamente ese pasaje nos muestra que hay resurrección de muertos porque Dios llama y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios personal, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aunque estaban ¿qué? Muertos. Eso indica que aunque sus cuerpos estaban en el polvo, sus almas estaban vivas y un día resucitarían. ¿Cómo será eso de la resurrección? La Biblia dice que eso se logrará con el poder de Dios y en un abrir y cerrar de ojos. Noten lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 2. Solo Jesús puede ver en las Sagradas Escrituras lo que nosotros con nuestros ojos naturales y humanos no podemos ver. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Habla el Antiguo Testamento de la resurrección de los muertos? Claro que sí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora noten lo que dice 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. 1 Corintios 15, 51 al 54. ¿Ya se ubicaron? Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo seremos transformados, resucitados? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos por el poder de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. La esperanza de la resurrección de los muertos la tenemos ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. Si negamos eso, negamos la esperanza del cristiano. El cristianismo cae por su peso. Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Pero la Escritura nos afirma que Cristo ¿qué? Resucitó entre los muertos para darnos la esperanza de que nosotros también un día resucitaremos como Él resucitó. Aleluya. Y por eso es que la Escritura nos dice que nos debemos animar los unos a los otros con estas palabras. Vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en Cristo ni en la resurrección de los muertos. Pero nosotros sí creemos. Y para eso Pablo nos escribe esto: para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, para que no seamos ignorantes acerca de lo que pasará después de la muerte y de la resurrección. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos ¿en quién? En Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que estemos en Cristo, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y escuchen cómo termina: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No hay nada más alentador y consolador para nosotros en este mundo que está sujeto a muerte que la esperanza de la resurrección. ¿O no es así? Todos un día vamos a morir, pero si morimos en Cristo, volveremos a resucitar y recibiremos un cuerpo incorruptible que estará por siempre con el Señor, un cuerpo que nunca más va a volver a pecar, que nunca más va a volver a morir y que solo vivirá para la gloria de Dios. Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Si usted muere sin creer en Cristo, muere sin la esperanza de la resurrección, ¿y qué sentido tiene la vida si yo nazco y muero y dejo de existir? Cristo es la esperanza de vida, hermanos. En Cristo le hallamos sentido a nuestra existencia. Sin Él nada tiene sentido. Los hombres que no tienen un corazón sincero para con Dios, que no se duelen de sus pecados para obedecer a Dios, son llevados fácilmente a creer y a cometer graves errores, viviendo vidas extraviadas de la verdad, creyendo que van por el camino correcto, pero en realidad van por el camino de la perdición. Tenemos que entender una cosa, mis amados hermanos, que el que no va por el camino de Dios necesariamente va por un camino equivocado que lo lleva a la perdición, porque solo hay dos opciones: el camino de Dios o el camino de la perdición, la puerta ancha o la puerta estrecha que lleva a la salvación. Muchos hoy en día, óiganlo bien, muchos hoy en día, al igual que los judíos del tiempo de Jesús, se han extraviado por caminos equivocados, caminos como el del fariseísmo, que es el camino de la religiosidad hipócrita. No venimos a la iglesia a aparentar,
Venimos a la iglesia para que nuestras vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios y vivamos vidas justas, rectas y transparentes en este mundo. Amén. Otros se han extraviado por los caminos de los herodianos, que fue los que estudiamos hace 8 días. Ese es el camino de la avaricia y de los intereses personales con la politiquería y todas las cosas que nos ofrece el mundo. Porque recuerden que los herodianos eran partidarios de Herodes porque él los favorecía en sus políticas del gobierno romano. Otros se han extraviado por el camino de los saduceos. Hoy también hay saduceos que en su sabiduría mundana niegan la esperanza del evangelio y de sus promesas. Eso la Biblia es pura paja. La escribieron los curas y los pastores para sacarle la plata a la gente y hacen todo lo posible por desvirtuar este libro. Pero mucho cuidado, porque están en el camino de los herodianos, negando la resurrección, negando la esperanza que ofrece Cristo a la alma pecadora. Prefieren vivir de acuerdo a sus mundanas ideas, atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios les llama en esta mañana a vivir una vida recta, justa y santa, obedeciendo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo y confiando única y exclusivamente en Él y en su sacrificio perfecto. Mis amados hermanos, demos gracias a Dios de lo profundo de nuestro ser, porque en un mundo donde reina el pecado, la desgracia, el cáncer, los accidentes y toda clase de calamidades, la enseñanza bíblica de la resurrección de los muertos, creyendo en Cristo, es la más gloriosa y valiosa esperanza de los seguidores del Señor Jesús. Porque en Cristo y con Cristo, óiganlo bien, porque en Cristo y con Cristo nuestros cuerpos no permanecerán en el sepulcro. Un día resucitaremos, hermanos. Un día seremos levantados del polvo, porque el Señor no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos, aleluya. Y yo anhelo de corazón como pastor que todos los que están en este lugar vivan para Cristo y mueran para Cristo. Y seamos como Pablo, que dijo: para mí el morir no es pérdida sino ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir también, porque ya sea que vivamos o sea que muramos, somos ¿de quién? Del Señor, aleluya. Y por el contrario, todo aquel que toma livianamente las enseñanzas de Cristo, óiganlo bien, todo aquel que toma livianamente las enseñanzas de Cristo, ¿sabe qué está haciendo esa persona? Está despreciando la resurrección y la vida y se está exponiendo a la condenación eterna. Solo los que creen en la muerte y la resurrección de Jesús como el único medio de salvación tienen vida eterna. Los saduceos decían creer en la Biblia y decían estudiar la Biblia y citaban la Biblia. Sin embargo, eran ignorantes de la esperanza de la resurrección y la vida eterna. No porque la Biblia no lo enseñara, sino porque se hicieron sabios en sus propios razonamientos y su necio entendimiento fue ¿qué? Entenebrecido, para no ver la verdad y la esperanza de la resurrección, porque ellos, teniendo las Escrituras, no podían ver la esperanza de la resurrección, porque su necio razonamiento fue entenebrecido. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y hoy en día, mis hermanos, hay muchos que dicen creer en la Biblia y estudiar la Biblia, pero son totalmente ignorantes de sus enseñanzas y de la esperanza que en ellas encontramos. Hay que estudiar con avidez,
con hambre las Escrituras, porque en ellas está el conocimiento de la vida eterna, y solo ellas nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, con esto termino. No hay salvación ni resurrección para vida eterna sin Cristo y su obra redentora. Solo el que cree en lo que Cristo hizo en la cruz, por Él, solo el que cree que el sacrificio de Cristo fue único, suficiente y perfecto, tiene que vida eterna. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Oremos. Padre, te doy gracias y en esta mañana te bendigo junto con mis hermanos aquí reunidos. Elevamos nuestro corazón a ti, amado Dios, dándote gracias por la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Dándote gracias porque eso es posible por el sacrificio único, suficiente y perfecto de Cristo, el cual murió en la cruz, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos, para darnos la gloriosa esperanza de que si creemos en Él, en arrepentimiento y fe, aunque un día muramos, un día también resucitaremos como Él resucitó. En ti hay esperanza, Señor. En ti la vida tiene sentido. Ayúdanos a poder ver y a entender lo que tú has hecho por nosotros. Perdona nuestras faltas, Padre Santo. Y si hay alguien en este lugar, si hay alguien que nos escucha, Padre Santo, que aún no te conoce, permite, Padre Santo, que hoy Él te conozca, que Él pueda aceptar y creer en tu obra santa y perfecta para vida eterna. Toma su mente y su corazón y transfórmalo, porque solo tú con tu poder puedes hacerlo una nueva criatura. Te lo imploro, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.